está preparado para nosotros. Te quiero preguntar, ¿está siendo tu fe retada? ¿Está siendo retada tu fe? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún temor que estés pasando? O a lo mejor está enfriada tu fe y no la sientes como antes. Te quiero pedir que pongas atención, porque este mensaje es para ti. Thank you. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, y cuando leemos el libro de Daniel, hay muchas cosas en el libro que se asemejan a nuestra vida. El libro, bueno, la serie que empezamos el domingo pasado y terminamos el próximo domingo, está basada en el libro de Daniel, pero nos habla de el pacto, de las pruebas y de la promesa. Lo que experimentó Daniel lo experimentamos también nosotros. Así que te quiero invitar a que leas conmigo nuestro texto base, que nos ayuda a ver el panorama completo de la visión de Dios para nuestras vidas y nuestro caminar con Él. Romanos 15:4 nos recuerda las palabras de Pablo cuando él dijo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Después Pablo nos lo recuerda otra vez en Romanos 10:17 y nos dice: así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estos dos textos como que son paralelos, nos hablan una misma cosa. Escucha lo que la palabra tiene para ti, porque eso va a levantar tu fe, te va a consolar y te va a dar lo que necesitas para que tengas esperanza. ¿Cuántos hemos necesitado esperanza? ¿Cuántos necesitamos esperanza? ¿Y cuántos vamos a necesitar esperanza? Sin ella no podemos caminar hacia adelante. La palabra aquí en Romanos 10:17, que continuamente lo escuchamos, la fe es por el oír. Y el oír no significa únicamente la parte física, auditiva de recibir el mensaje. Sabes que el original de esta palabra está escrita originalmente en griego y es la palabra akoe. Y esa palabra corresponde exactamente a la palabra Shema. Esa palabra hebrea que seguramente ya la escuchaste, le hemos hablado antes. La palabra Shema en el hebreo significa no tan solo escuchar, pero también obedecer. No puedes decir que ya escuchaste si no hiciste lo que te estaban diciendo, ¿verdad? Sí, ya te oí. No, pero no haces nada al respecto, entonces no estás oyendo, no me estás entendiendo. Bueno, esta palabra también, Shema, resalta la importancia de hablar, de escuchar y entender el mensaje. En la palabra de Dios es tener entendimiento espiritual de lo que Dios te está diciendo. No tan solo oírlo, sino, ok, comprendo lo que me estás hablando, Dios. Es recibir la verdad espiritual que Dios nos da. Tenemos una relación con la palabra. Oramos para que Dios traiga revelación en nuestros corazones, entendimiento espiritual en nuestras vidas, para poder caminar con Él y poder crecer en nuestra fe. Seguramente has de saber quién fue Billy Graham. Todos sabemos quién es este gran hombre de Dios. Él ha sido, creo yo, el evangelista y predicador más famoso del siglo XX. Imagínate, él predicó aproximadamente 215 millones de personas, 185 países por más de 60 años. Un gran hombre de Dios con un legado impresionante de fe, de perseverancia, que ha influido a millones de personas. Muchos a través de él conocieron al Señor. Sin embargo, no nos imaginamos que en un momento de su vida, en sus inicios, él tuvo dudas acerca de la Biblia y de la palabra de Dios. Él estuvo luchando en su fe porque tenía un amigo que completamente se apartó de la fe y le cuestionaba continuamente: oye, pero yo no sé si la Biblia es la verdad. Y empezó a luchar Billy Graham con esto. Y hubo un punto en su vida, él estaba allá en California, él fue a un campamento y él se arrodilló delante de Dios, puso su Biblia abierta en una piedra y fue transparente con Dios. Y le abrió su corazón e hizo esta oración que él comparte en su testimonio. Escucha. Le dijo:
lo que tal vez tú y yo hemos hecho o tal vez deberíamos de hacer. Le dijo: oh Dios, hay muchas cosas en este libro que no puedo entender. Hay algunos pasajes que no coinciden con la ciencia, la retan. Hay algunas áreas que no las puedo reconciliar con mi razonamiento, pero por fe voy a aceptar la Biblia como la palabra inspirada. Esta decisión que Billy Graham hizo marcó completamente su ministerio y fortaleció su predicación de tal manera que él empezó a hablar con esta frase, y él decía en sus predicaciones: la Biblia dice. Y era la autoridad sobre la cual él se paraba y daba el mensaje para toda la gente que lo escuchaba. A lo largo de su vida, como muchos ya saben, Billy Graham insistió en la autoridad y la confiabilidad y poder transformador de la Biblia y de la palabra de Dios, y la consideraba como la consideramos aquí, la guía para la vida cristiana. Tarde o temprano, tu fe y mi fe va a ser probada y retada. Pero nuestra respuesta a esos retos y esas pruebas es lo que va a hacer la diferencia. Caminar en fe en nuestra vida no consiste en evitar las dudas, los retos o los problemas, sino enfrentarlos con lo que ya sabemos que es verdad. ¿Ha sido retada tu fe? ¿Por qué no oramos tú y yo para empezar? Cierra tus ojos, por favor, y trata de abrirle tu corazón completamente a Dios en este sentido. No ofendes a Dios cuando dudas. No está preocupado el Señor, al contrario, Él quiere hablarte especialmente cuando hay dudas en tu corazón. Dile conmigo: ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu me revele la verdad, fortalezca mi fe y me ayude a caminar parado en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a platicar un poco acerca de estas pruebas que recibió Daniel. La Biblia nos habla esta historia de Daniel, estas experiencias de estos grandes hombres de Dios, como lo fue el profeta Daniel, nos reflejan nuestra propia condición espiritual. Nos hablan a cómo puede ser una relación espiritual con Dios. Y entonces cuando tú ves cómo puede ser, la comparas con la tuya y dices: ¿en dónde estoy parado? ¿Es Dios el que está actuando diferente o soy yo el que está actuando diferente de estos hombres y mujeres de Dios? Porque yo quiero eso. ¿No quieres una vida espiritual de esa manera? ¿No quieres tener una relación con Dios que se mueva de esa manera a través de ti? Una vez que Daniel entendió quién era, ¿recuerdan? La semana pasada vimos que Daniel confirmó ese pacto de una manera personal. Él decidió que iba a tener este pacto con Dios de una manera personal, ya no basado en la fe de sus padres, sino por él mismo, caminando solo, donde nadie más sabría, nadie más lo veía, pero él sabía quién era. Esto es lo que él decidió: quién era él y qué creía verdaderamente Daniel. Tomó sus convicciones y empezó a caminar en esa fe y en esas convicciones. Y no tardó mucho tiempo en que esas pruebas llegaron. El famoso escritor cristiano y teólogo C.S. Lewis dijo algo bien interesante: no se trata de lo que creemos, sino de cómo vivimos lo que creemos. No es tanto el título que te pongas, no es tanto que te pongas una calcomanía en el carro. Lo importante es quién verdaderamente eres, cómo se ve tu relación con Dios, cómo se ve tu comportamiento en los momentos donde tu fe es probada, cómo se ve cómo tratas a los demás. Eso habla más de tu fe que lo que tú puedas decir. ¿Quién eres verdaderamente? Ok, hablemos entonces pues de las pruebas. Estas pruebas, ¿has tenido momentos en los que te has preguntado: no sé si me escucha Dios, no sé si me oye a mí,
Si existes y me amas, Señor, ¿por qué permites que viva este problema? Y a lo mejor has perdido un ser querido por el cual orabas. A lo mejor has pasado por un divorcio, algún fracaso de algún negocio, o simplemente las injusticias que vemos en esta vida continuamente. Y le preguntas al Señor: ¿qué está pasando, Señor? ¿Cuál es la prueba que tú estás viviendo o has vivido recientemente? Todos pasamos por pruebas, todos estamos viviendo retos. Y los vivimos y a veces no los decimos, pero aquí adentro los escuchamos todo el tiempo. El por qué, hasta cuándo. Hay momentos que yo no entiendo a Dios. No le entiendo. No comprendo lo que está sucediendo, cuál es su intención o su voluntad. Pero la Biblia me dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es fe cuando lo ves o cuando lo tienes, sino mucho antes. Cuando, independientemente de las circunstancias que te rodean, que te están haciendo sufrir, entonces tú decides verlo, tú decides recibirlo, tú decides apropiarte de ello. No porque te lo imaginaste, sino porque Dios lo habló. Esa es nuestra elección, esa es nuestra fe, caminar con Él, teniendo por seguro lo que Dios habla en su palabra. No tan solo lo habla, lo promete. Como hijos de Dios caminamos seguros, con convicción de que Dios está ahí. Dios está presente. Y no tan solo eso, nos ama y nos da siempre lo mejor. Tal vez no lo entiendes ahora, pero estás parado en la fe de que Él escoge lo mejor para ti. No hay más grande cosa que el amor de Dios para ti. Escucha, no sé lo que estás viviendo, pero quiero decirte que Dios te ama y le importa lo que estás pasando. Jesús mismo, después de haberse bautizado, dice la Biblia, que fue llevado al desierto para ser probado. La fe de Jesús fue probada. 40 días estuvo en el desierto siendo probado. ¿Cómo no vamos a ser probados nosotros si el mismo Hijo de Dios fue probado? Pero te quiero decir algo. Estas pruebas que estás viviendo te elevan a vivir basados en tu relación con Dios. Otra vez, las pruebas de tu fe te elevan a vivir, te forzan a vivir, te provocan a vivir en tu relación con Dios. Aunque estés colgado de Dios como si estuvieras colgado de una brocha y no tienes más abajo de ti, solamente a Él lo tienes. Yo no sé por qué, pero Dios permite que seamos probados de esta manera. Pero a veces me hace pensar que lo necesitamos. La Biblia en el libro de Daniel nos habla cómo estos jóvenes de los que estamos aprendiendo el día de hoy fueron probados en su fe. Estos jóvenes mostraron su fe de una manera admirable en sus momentos de prueba. Vimos una determinación que les podía haber costado inclusive la vida por retar a este rey Nabucodonosor. Narra la Biblia que este rey había construido una estatua. ¿Se acuerdan? Hablando de gobernantes con una alta autoestima. Pero se construye esta estatua de 27 a 30 metros de altura, 60 codos. Y obligaba a que toda persona que pasara por esta estatua se postrara y adorara a la estatua. Obviamente los amigos de Daniel se rehusaron a hacerlo y dijeron: no nos vamos a postrar delante de una estatua. Y fueron condenados a ser lanzados a un horno de fuego. El rey dijo: les voy a dar una oportunidad extra. Así que los mandó llamar y les dijo: ok, esta es su oportunidad. Arrodíllense delante de la estatua, porque si no lo hacen, ningún Dios va a poder salvarlos de morir en el horno de fuego. Y quiero leerte la respuesta de estos jóvenes. Daniel 3, del 17 al 18. Pon atención en esta prueba y en estas palabras que salen de la boca de estos jóvenes. Le dijeron: oh Nabucodonosor,
no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué clase de valor y de fe tenían estos jóvenes? ¿Cuántas veces nosotros hasta a veces callamos que somos cristianos o no comentamos nada para que no vayamos a entrar en algún conflicto? Y somos tímidos de expresar nuestra fe o defender a Dios. Claro, no nos queremos meter en discusiones que no dan fruto ahí en las redes sociales, pero me refiero a por qué no damos a veces la cara por Dios. La fe de estos jóvenes no estaba únicamente allí esperando un resultado. No tenían fe nada más en que Dios les iba a dar el resultado de salvarles. Al contrario, sino que estaban con fe en base a la persona de Dios. Lo que quiero decirte es que su fe no dependía en que Dios los salvara, sino que ellos buscaban ser fieles a Dios, costara lo que costara. Hace unos cuantos años atrás, escuché una canción que refleja justo este sentir. Un salmista que se llama Marcos Vidal compuso esta canción y que quiero leerte las estrofas de esta canción. Esta canción es un diálogo, ¿ok? Donde el hombre le está preguntando a Dios: ¿por qué no veo ya los milagros que veo en el Antiguo Testamento? ¿No te has hecho esas preguntas? ¿Y por qué ya no hay milagros? ¿Y por qué no desciende el fuego del cielo? ¿Y por qué no resucitan los muertos? ¿Por qué no veo estas cosas? Y este es el centro de la canción. Y le está cantando el hombre a Dios y le dice: ¿en dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Y contesta Dios y le dice: ¿cómo puedo yo derramar de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente, y yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿En dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Y termina la canción diciendo: búscame y vivirás. Vemos que a veces no es tanto que nosotros anhelemos ver el poder de Dios, porque Él no se asoma. Más bien Él anhela ver una fe digna en nosotros para dar su gloria al mundo. De pronto, después de que estos jóvenes habían sido enviados al horno de fuego, previo a eso el rey Nabucodonosor se había enojado tanto por la respuesta de los jóvenes que mandó a calentar ese horno 7 veces más, de tal manera que los esclavos que tomaron a estos 3 jóvenes y los lanzaron al horno, dice la Biblia que al momento en que los lanzaron era tan grande el calor que se consumieron, murieron quemados estos siervos por el calor del horno. Pero mientras que el rey observaba lo que sucedía dentro del horno, dice la Biblia que lleno de asombro el rey se puso de pie de un salto y dijo: ¿no eran 3 hombres los que atamos y lanzamos dentro del horno? Yo veo 4 hombres caminando en medio del horno sin sufrir daño, y el 4.º hombre parece un Dios. ¿Quién era ese 4.º hombre del cual nunca habían escuchado? Sabes que en el mundo musulmán, en Medio Oriente,
Jesús se sigue apareciendo. Y los musulmanes se están convirtiendo más que por la predicación de la palabra, porque Jesús se sigue apareciendo a esos hombres y mujeres, mostrándose al mundo. Jesús es rey. El rey Nabucodonosor les gritó a esos jóvenes: salgan del horno, vengan a mí, quiero hablar con ustedes. No sabía qué estaba pasando. Y ellos salieron, y los funcionarios, las autoridades, todos los asesores del rey se acercaron a ellos para darse cuenta que el fuego no les había hecho ningún daño. Dice la Biblia que no se había ni siquiera quemado la ropa, ni aún su pelo olía a humo. Las mujeres pueden entender esto mejor. El hombre no ni se entera si le huele la cabeza a humo o no, pero las mujeres dicen: uy, fuchi, tu pelo huele. Yo ni cuenta, ¿no? Pero esto es lo que sucedió. Ni siquiera su pelo olía a humo. Estos jóvenes habían mostrado su fe y habían visto la gloria de Dios en sus vidas. ¿No te gustaría ver la gloria de Dios en tu vida, mostrarte de esa manera? Ver una salvación, ver un milagro, ver una cosa extraordinaria, porque le creíste a Dios. Es lo más increíble. Porque le creí a Dios, vi esto. Estos jóvenes le habían creído a Dios, aún en contra de su cultura. Estaban rodeados de paganismo y de ideas que iban en contra de su fe. Le habían creído en contra de su propio gobierno, le habían creído aún arriesgando sus vidas. En aquel entonces, estos jóvenes no tenían Biblia. Probablemente tú sepas más Biblia que esos jóvenes, pero tenían una fe en la fe de sus padres, una fe en el Dios que se había demostrado ya a sus papás. Y sus papás les decían: Dios hizo esto con nosotros, nos sacó de Egipto, Dios hizo esto con nosotros, nos libró de las batallas, cruzamos el Mar Rojo. Él tenía toda una historia de un Dios con ellos. Tú también tienes una historia de ese Dios que puedes testificar. Sin embargo, a pesar de que Dios salvó a estos jóvenes y vieron la gloria de Dios, te quiero decir algo. Podemos leer también en la vida y en la Biblia, y la Biblia no lo maquilla, que no todos fueron salvos. Me refiero físicamente de esta vida. Muchos murieron. De los 11 apóstoles, 10 murieron como mártires. ¿Y qué quiero hacer con esto? ¿Bajar tu fe? Oye, primero nos levantas fe de los milagros y luego nos apachurras. ¿Cómo que otros sí murieron? Bueno, es que tienes que entender el panorama completo. De hecho, a veces lo dice también el libro de Hebreos, que muchos no alcanzaron lo que esperaban. ¿Por qué? Te voy a decir, el hecho de que a veces no recibimos lo que estamos creyendo no significa que Dios no escuche o no tenga poder, sino que Dios nos está dando un mensaje, que hay algo más allá, que hay algo más grande y algo más poderoso. Esta vida que tenemos aquí en el mundo es temporal, es pasajera, y la meta de Dios no es que tengamos únicamente una vida cómoda, una vida feliz, una vida próspera aquí en la tierra, sino que cumplamos un propósito, porque la recompensa está detrás de esta vida. Ese es el evangelio. La vida eterna con Cristo Jesús, no la vida eterna aquí en la tierra sin Cristo Jesús. No podemos perder de vista el mensaje. Hace pocos días, a mediados de febrero, 70 personas perdieron la vida por creer en Jesús. En este país africano, en el Congo, los mataron. 70 personas por ser cristianas. Y es terrible escuchar esas cosas. Y esas personas confesaron a Jesucristo y no renunciaron a su fe. El mundo en el que vivimos está caído y fuimos llamados a ser luz, a ser sal de la tierra, para que Cristo sea predicado, glorificado. Juan 11, 25 al 27 dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Él es la vida. Esto es lo que Él nos promete. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego te pregunta:
¿Crees esto? Si lo creemos, vivamos conforme a este mensaje y a esta fe, que Él es la vida para nosotros y no nos importa la vergüenza que podamos pasar por predicar o ser rechazados o inclusive ser perseguidos. En muchos países las leyes, como en Europa, te prohíben aún orar en silencio en tu casa. Es absurdo cómo se está volviendo en contra del evangelio. Y aquí tenemos una oportunidad de predicar y de hablar libremente de este evangelio, de este Dios y de esta palabra que nos ha dado. No desperdiciemos esta oportunidad. Todos hemos pasado o vamos a pasar por pruebas de nuestra fe. A lo mejor un problema económico, un problema de salud, un problema familiar, o tal vez ciertas condiciones que tú esperas y has orado y no han llegado. Para muchos otros, la prueba se presenta de otra manera, con dudas, así como leímos que le sucedió a Billy Graham, con dudas, con preguntas acerca de lo que crees, con cuestionamientos que te haces de la Biblia o de tu fe. Y te preguntas, ¿es verdad lo que me han hablado de Dios? ¿Puedo confiar en la Biblia? ¿Realmente está inspirada por Dios? Porque hay tanta información que está allí en la red. Ahí en YouTube puedes encontrar muchas opiniones diferentes y muchos expertos que se llaman teólogos pero no creen en Dios, que son expertos en la Biblia pero dicen que no es verdad. Y entonces, ¿a quién le creo? ¿Estoy en el camino correcto? En un mundo saturado de información, la confusión hace que muchas personas se fíen por sus emociones en vez que por la palabra inspirada, y la han desechado. Te quiero decir, la Biblia es verdad. La Biblia es verdad histórica. La Biblia es verdad teológica. La Biblia es verdad filosófica y tiene verdad psicológica. La Biblia habla verdad espiritual. La Biblia es confiable y te comunica la verdad de Dios. En ella, Dios te da la evidencia que necesitas para creer. Escoge creer. Escoge creer como Daniel lo hizo. Así como sus amigos, también Daniel fue probado en su fe. Y le pasó algo similar. Curiosamente, era un hombre devoto, Daniel, que buscaba a Dios, cerca de Dios 3 veces al día. Dedicaba tiempo para buscar de Dios, para orar. Fíjate, a veces luchamos en la oración porque pensamos que la oración es simplemente dame, cuídame, protégeme a mí, a mis parientes y párale de contar. Pero en realidad la oración es un lugar donde tú vacías tu alma, donde traes tus luchas, tus dudas, tus preguntas. Ayúdame, Señor, no entiendo. Cuando puedes reclamar, si tú vas al libro de los Salmos, ves que las oraciones de David también son una especie de reclamos, que dice, Señor, ¿por qué lo permites? Me duele. ¿Hasta cuándo me libras de mis enemigos? ¿Por qué permites las injusticias? Dios nos creó esas emociones para que nos conectemos con nuestro alrededor, pero también para que nos conectemos con Dios. Y finalmente lo rindamos a Él, diciéndole, pero sé Señor, que tú me amas y que tú tienes lo mejor para mí. Así que al orar vas a encontrar oportunidades de conectarte con Dios de una manera diferente si entiendes esto. Daniel lo hacía y por eso su fe era una fe fuerte, fortalecida, conocía, tenía una relación continua, no era una relación desconectada. La fe de Daniel fue probada cuando llegó otro rey que no era el rey Nabucodonosor, y este rey le lanzó a un pozo de leones. Y lo lanzó porque en el gobierno del rey Darío había este grupo de una mafia política. Eso era antes, ahora ya es muy diferente. Pero en este gobierno persa es lo que es ahora Irán. En aquella época, pues estaban en contra de este joven judío, o tal vez allá era mayor, y lo detestaban. Y planearon cómo deshacerse del judío. Hicieron este plan, y el plan era de que si cualquiera consultaba a algún dios o a otra persona en este día, fuera de el rey, merecía ser lanzado al pozo de leones, pero lo hicieron como trampa. Fueron finalmente para acusar a Daniel delante del rey,
Y sí, dijo, no puedo hacer nada, está sellado y la palabra del rey no se puede desmentir. Y fue enviado al pozo de leones. Sin embargo, el Señor nuestro Dios mandó un ángel que protegió, dice la Biblia, que cerró la boca de los leones. Y al día siguiente, cuando el rey fue a ver qué había sucedido y esperaba encontrar pedacitos tal vez de Daniel, se sorprendió cuando Daniel estaba vivo y le dijo: ven, Daniel, sal. Y salió y tomó a todas estas gentes que le habían puesto la trampa a Daniel, y a ellos los mandó al pozo de leones, y ahí sí se los desayunaron los leones. Pero Dios tenía otro plan. Dios siempre es fiel, ¿sabes? Dios siempre honra su palabra. Dios siempre está atento a ti. Juan 16:33 nos recuerda esto: estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. El mundo les va a dar aflicción, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Te quiero ser muy franco y muy sincero. A veces los predicadores pecan de estar prometiendo promesas que están haciendo ellos y no las hizo Dios. Y te quieren pintar un cuadro que es por un lecho de rosas, pero en realidad la palabra es muy clara. Específicamente en este pasaje, sí vamos a experimentar aflicción, sí vamos a experimentar pruebas, pero tenemos victoria sobre de ellas en Él. Así que yo no sé si Dios te va a responder tus oraciones como tú las estás pidiendo. No lo sé. No sé si te va a dar lo que tú le estás pidiendo, o si te va a dar lo que tú estás creyendo. Pero te puedo decir algo: que su voluntad es buena para ti, que es perfecta, es mejor de lo que tú pides. Te invito a que confíes. Confía en Él. Para terminar, a lo largo de la historia y a través de hombres y de mujeres imperfectos que le han creído a Dios, Dios se ha dado a conocer a nosotros. La Biblia es un testimonio, es un registro histórico de cómo Dios se ha manifestado al hombre y ha respondido a nuestra necesidad y se ha mostrado poderoso. La evidencia más grande que tenemos del Dios de la Biblia está en una cruz. Mucha gente pide demostraciones y pide pruebas y te dice: no es científico. Y hay discusiones teológicas de que Pablo habla diferente que Jesús y que rollos. Pero yo te quiero hablar de la evidencia que tenemos, y es esa cruz donde está comprobado por la Biblia, por escritos de cristianos del primer siglo, por historiadores romanos, por historiadores judíos. La historia demuestra que Jesucristo vino a este mundo, que murió y que resucitó. A más de 500 personas, dice la Biblia, que se apareció por más de 40 días, dando testimonio de que había resucitado. Y no se pudo borrar, no se pudo apagar el cristianismo. Hubo movimientos anteriores que una vez que se moría el líder, se acababa la revolución, se acababa el movimiento, pero no pudieron hacer eso con Cristo, porque Cristo vive. Y se siguió apareciendo y sigue haciéndose presente en tu vida, si tú tan solo crees. Así que te invito hoy a que te acerques a Jesús en fe, a que le creas, no importa la circunstancia que estés viviendo, las emociones que te estén bombardeando. Te invito a que tengas una relación con su palabra, que le hables de tus dudas, de tus preguntas, pero también que le escuches, porque tiene mucho que decirte. Vamos a caminar juntos con nuestro Dios, creyendo que desde el inicio de tu historia Él ha estado atento a lo que hablas, a lo que sientes, a lo que piensas, y Él está dispuesto a escucharte. Dios es fiel. Escucha, Dios es fiel. Él está pensando en ti, en tu dolor, en tus luchas, en tus alegrías, en tus sueños. Dios está pendiente de ti. Pero no sé tú, pero la Biblia nos provoca. Y esto es una palabra que yo he sentido desde
esta mañana que ya traía mi mensaje preparado. Pero yo sentía que estas pruebas, más que una prueba de nuestra fe, a ver si pasas o no pasas, a ver si llegas o no llegas, es una provocación para vivir de una manera diferente. Porque Él no te quiere allá abajo sin fe, te quiere acá arriba en la plenitud de todo hijo de Dios. Porque hay un poder en ti que no sabes que tienes. Y ese poder está en la voluntad de Dios para tu vida, creyendo toda palabra que Él te dio. Así que cree, levántate y cree. Y no te dejes engañar, no te dejes deprimir, no te dejes entristecer.